Queridos sacerdotes concelebrantes, muy ilustre señor maestro de ceremonias de nuestra Santa Iglesia Catedral Primada, reverendo señor delegado diocesano de Misiones y Obras Misionales Pontificias, querido don José Carlos, también en ti, contigo, saludo a los colaboradores de la Delegación Diocesana de Misiones que nos acompañan en este día del Domum. Reverendo señor director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Pastoral de la Adolescencia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española y sacerdote también de nuestra diócesis, don Raúl. Queridos miembros de la vida consagrada, auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote, queridos hermanos y hermanas, los que estáis aquí y quienes os unís a través de la televisión, nuestra televisión diocesana, canal diocesano de televisión. Estamos celebrando este domingo, 29º del tiempo ordinario. Nos dirigimos ya a la recta final del año litúrgico. Nos quedan 5 domingos para acabar. Y hacemos una mención especial en este domingo, como se nos ha dicho al comienzo de la celebración, a este Día Mundial de las Misiones, a esta jornada misionera, lo que se conoce popularmente como el Día del Domum. Es una de las obras misionales pontificias, es decir, de esas acciones para la misión que el Papa dirige y asume en primera persona. Por eso se llaman obras misionales pontificias. Y este día es para que todos reflexionemos y actualicemos la dimensión misionera de la Iglesia y la responsabilidad misionera de todos los cristianos, de todos los bautizados. La misión no es para algunos que se les ocurre generosamente dejar su casa, dejar su familia, dejar su diócesis, dejar su parroquia, dejar su comunidad religiosa de referencia y marchar a territorio de misión, a hacer lo que llamamos esa primera evangelización, ese primer anuncio tan importante, sino que eso constituye la razón de ser y la misión de la Iglesia. El Papa San Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, dice que la Iglesia existe por y para evangelizar. La Iglesia no tiene otra finalidad que la de anunciar el Evangelio. Esa es la razón, el fin por el cual Jesucristo la instituyó, para hacer presente en el espacio-tiempo de la historia de los hombres ese anuncio del Evangelio, de la buena nueva del reino, que Jesús hizo durante su existencia histórica. Pues esa evangelización es lo que hace la Iglesia y es lo que hacen nuestros hermanos y hermanas que marchan a esas periferias del mundo para anunciar la palabra de salvación. La Iglesia no es una ONG de carácter internacional, con todo respeto a las ONGs, pero la Iglesia no es una ONG para tener colegios, no es una ONG de colegios, aunque tiene colegios. La Iglesia no existe para tener residencia de ancianos, aunque tiene residencias de ancianos. La Iglesia no existe para tener hospitales, aunque tiene hospitales. La Iglesia no existe para tener albergues de acogida a transeúntes, aunque tiene albergues de acogida de transeúntes. Existe por y para anunciar el Evangelio. Y como el Evangelio es buena nueva para todas las personas y para todas las dimensiones de la existencia de las personas, pues por eso tiene hospitales, por eso tiene escuelas, por eso tiene residencia de ancianos, por eso tiene centros de acogida, etc. Desde el Evangelio como una consecuencia real de ese anuncio. Porque la palabra se hizo carne y porque el verbo, la palabra de Dios se hizo carne y asumió una existencia humana y una historia humana, el Evangelio tiene que comprometerse, tiene que ser palabra comprometida para llevar esa buena nueva a todos los seres humanos. Corazones ardientes, pies en camino, dice el lema de esta jornada, porque para anunciar, para evangelizar, primero tenemos que caldear nuestro corazón.
¿Y dónde lo caldeamos? Pues en el contacto, en el diálogo, en el conocimiento, en la experiencia personal, de haber hecho experiencia personal con Jesús y de Jesús. El Papa Benedicto XVI dice que ser cristiano, el cristianismo, lo dice él en su magnífica trilogía Jesús de Nazaret, no es un conjunto de dogmas. El cristianismo no se reduce a un conjunto de dogmas. Uno puede conocer perfectamente los dogmas de la fe y no dar el paso de ser cristianos. Uno puede saberse la Biblia de memoria y no ser cristiano, estudiarla como un libro literario, histórico de la literatura universal. Dice el Papa Benedicto que el ser cristiano, el cristianismo, no es ante todo una moral, el decálogo. Uno puede saber los preceptos del decálogo y no ser cristiano. Incluso uno puede comportarse desde la perspectiva de una ética humana según los preceptos del decálogo y no ser cristiano. Dice el Papa, ser cristiano es hacer esa experiencia personal de Jesús y optar por Jesús, optar por su mensaje. Y de ahí sí, si optamos por Jesús y su mensaje, vendrá como consecuencia, pero no como causa, porque la causa es esa adhesión a Jesucristo y a su palabra, vendrá como consecuencia el aceptar unos dogmas, vendrá como consecuencia comportarnos según una ética cristiana o una moral cristiana, como consecuencia. Entonces tenemos que caldear nuestro corazón para ser testigos en esa experiencia de Jesús. Y desde esa experiencia de Jesús salir a anunciar. Las últimas palabras que dijo Jesús cuando se despidió de sus apóstoles fue: id y hacer discípulos, bautizando y enseñando a guardar lo que yo os he enseñado. Eso es lo que hacen nuestros misioneros y misioneras. Pero cada uno de nosotros, por el bautismo, hemos sido llamados a anunciar, a ser profetas, a anunciar la palabra de Dios, a ser también testigos del reino de Dios. Los que estáis aquí de Toledo, de nuestra archidiócesis, bien sabéis, y los que no lo sois así os enteráis, que Toledo es una diócesis misionera, profundamente misionera. Tenemos un número muy considerable de sacerdotes, también de religiosos, religiosas originarios de Toledo, de la diócesis, y de laicos que están en misiones. En tierras de don José Carlos, que le tenemos aquí, que es nuestro delegado diocesano de misiones, pues él ha dedicado no pocos años de su vida a trabajar en Perú, donde tenemos 2 misiones diocesanas, la prelatura de Moyobamba y varias parroquias en la diócesis de Lurín. Pero también tenemos sacerdotes misioneros diocesanos en otros países de América Latina, de África, de otros lugares de Europa también. Todos nosotros tenemos que sentir ese compromiso y esa llamada. ¿Y cómo podemos nosotros acoger, celebrar, comprometernos con esta jornada mundial de las misiones? Pues en primer lugar, pidiendo por nuestros misioneros, sacerdotes, consagrados, laicos, laicas, para que sientan el apoyo de nuestra oración. En segundo lugar, comprometiéndonos nosotros a ser misioneros también del Evangelio en nuestros ámbitos. Admiramos a los misioneros, incluso personas que no tienen fe o que se dicen que no tienen fe, admiran el trabajo de los misioneros. Sin duda, esa labor de evangelización de primer anuncio constituye un signo de credibilidad para la Iglesia de hoy. Seguramente ese anuncio misionero, ese primer anuncio en misiones y todo lo que es el compromiso de la Iglesia en la pastoral caritativa social de acogida a los últimos, de esos que estorban en otros ámbitos de la sociedad y que son descartados en distintos ámbitos sociales, culturales e incluso políticos, y los acoge la Iglesia, es otro signo de credibilidad para la Iglesia. Bueno, pues esos misioneros que admiramos y que son meritorios tienen que tener también en nosotros ese apoyo de nuestro testimonio en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos sociales, en nuestros ámbitos culturales. Como ellos anuncian allí, arriesgando incluso no pocas veces su vida,
pues nosotros que seamos capaces de testimoniar aquí nuestra fe y ser coherentes con ella. Ser coherentes con ella. Padres y madres de familia que estáis aquí, ¿sois misioneros con vuestros hijos? ¿Transmitís la fe a vuestros hijos? ¿Les anunciáis y compartís la fe? ¿O no os atrevéis a hablarles de la fe en casa? A hablarles de Dios, a hablarles de Jesús. Y me supongo que me dirijo a padres cristianos, que estáis aquí escuchando misa este domingo. Si no, estaríais paseando por Toledo y disfrutando de sus obras de arte, pero si habéis optado por venir a misa es porque tenéis fe, porque sois cristianos. ¿Lo hacéis o omitís en la tarea educativa de vuestros hijos esa dimensión de la fe? Y una pregunta más. Si un hijo vuestro, una hija vuestra, aunque sea hijo único, dijera, me quiero ir a misiones, me quiero dedicar a anunciar el Evangelio, ¿qué le diríais? Examinaros en vuestro corazón, porque a veces estamos aquí pidiendo por las misiones y admirando el trabajo de los misioneros, pero que vaya el otro, que vaya la otra chica, que vaya el otro chico, mi hijo o mi hija no. Porque entonces vuestra oración hoy por las misiones es hipócrita y es falsa. Examinaos ante el Señor. Si sois misioneros en el ámbito de la familia, eso forma parte de vuestra vocación matrimonial, de vuestra vocación de esposos, el ser educadores en la fe también de vuestros hijos. Otro compromiso que tenemos que tener también en este Día de las Misiones, nuestro compromiso también de ayuda económica a los misioneros. La colecta de hoy es precisamente para las misiones. Yo recuerdo, y los que son más o menos de mi generación, que tenemos ya una cierta experiencia de vida, que cuando estábamos en el colegio pues se hacía también esa cuestación para el Día del Domum, para el día de lo que entonces se llamaba la Santa Infancia, hoy se llama la Infancia Misionera, ¿no? Y aportábamos allí nuestro pequeño donativo de niños, de niñas en el colegio, pues para enviarlo para las misiones, ¿no? Y era una forma también de hacer calar ese compromiso y esa conciencia misionera en los pequeños. Pues que no lo perdamos, porque necesitan el apoyo nuestro también económico. Acabo en la primera lectura de este domingo del profeta Isaías. Se produce una intervención de Dios cuando el pueblo está en una situación difícil. Más o menos en la mitad del siglo VI antes de Cristo estaban en el destierro. Habían perdido la tierra prometida. Y allí había entrado en crisis su fe en Dios. Y había entrado en crisis también su identidad como pueblo de Israel. Y Dios, de una forma sorprendente, a través de un rey, Ciro, que no era creyente en el Dios verdadero, les permite regresar a su patria, les permite reconstruir Jerusalén, les permite reencontrarse en el templo con la fe verdadera en Yahvé. Pues tengamos hoy un recuerdo también, queridos hermanos y hermanas, por esa tierra de Jesús, tan martirizada por la guerra, tan martirizada por ataques terroristas, tan martirizada porque el príncipe de la paz, Jesús, que nació allí, que murió allí y resucitó allí, y que anunció que los tiempos mesiánicos serían tiempos de paz, pues que encuentre ese país hermano, que están al otro lado del Mediterráneo, ocupando el extremo oriental, nosotros estamos en el extremo occidental, que encuentren la paz dentro de la justicia, dentro de la verdad, dentro de la libertad, dentro del amor, que son las bases de las que decía San Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, que tenía que tener la paz para que fuera legítima, para que fuera honesta. Pues se lo encomendamos también al Señor y encomendamos el trabajo de tantos misioneros y misioneras para que sientan la fortaleza del Espíritu Santo y el aliento y la compañía de nuestra oración y de nuestro compromiso.